Continuamos aquí con Alejandro Jurado, especialista en economía circular, entonces. Así Ya es. no hablamos tanto de desarrollo sustentable y estamos aprendiendo con vos a partir de esta invitación. Pero cerramos antes con el tema de, vos sos hoy asesor de este programa que nació a partir de esta vinculación con Omar Perotti, decías antes, en el 2010. Y después, entonces, ahí, al poco tiempo, comenzaron a pensar qué se podía hacer desde Rafaela. Hoy eso tiene formato, el programa Rafaela Más Sustentable y muchas líneas de acción. ¿Se progresó mucho desde aquella vez hasta este momento? Sí, yo creo que uno de los aspectos que progresó y que permite pensar esto como política de Estado es haber convertido esa iniciativa del 2010, que era un programa transversal a diferentes áreas de gobierno y en articulación con el sector privado, en un instituto autárquico, que es el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Eso es mérito de la política y también de la ciudadanía y su compromiso, ¿no? Muy bien. Hoy el espacio de gobierno del instituto es un consejo ambiental que tiene representantes de distintos partidos políticos, de la comunidad, de las instituciones organizadas de la ciudad, que permite también pensar en estos temas la ciudad del futuro, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo creo que estas estructuras institucionales trascienden las gestiones y esa es la vocación del instituto. Me decías que estudiaste biología, o en realidad en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Exacto. Bueno, ¿y a partir de qué, si hubo alguna inspiración? Me decías que algún laburo con tu abuelo. Claro, cuando me tocó elegir la carrera, yo buscaba algo más aplicado a resolver una problemática que había convivido los últimos 4 años del secundario. Mi abuelo, que ya falleció, me había convocado para hacer junto a él un curso de 4 años de una tecnicatura de apicultura. Así que todos los sábados durante 4 años fui con el abuelo a estudiar apicultura, nos daba un profesor brasilero, y a medida que íbamos conociendo la vida de las abejas, también conocimos la vida en sociedad que tienen estos insectos y cuáles eran los problemas ambientales que los afectaban. Me di cuenta en ese momento que esos mismos problemas que afectaban a las abejas, también era posible que en el futuro nos afectaran a los humanos y que no tenía que ver con nuestra propia actividad directa en las ciudades, sino también con lo que pasaba fuera de nuestras ciudades, donde tomamos esos recursos para desarrollar nuestras actividades económicas. Así que eso fue lo que me inspiró para, primero, anotarme en ingeniería ambiental y después terminar definitivamente en una semana de diferencia en la Universidad Nacional de La Plata, en ciencias biológicas, ¿no? Todo el periodo de estudios de 5 o 6 años tiene una formación muy darwiniana, muy de estudio de la biodiversidad, de la evolución. Y bueno, tuve que reforzar esa formación en términos más aplicados, ya fuera del país, para trabajar temas de ecología urbana. Bien. Los biólogos en general piensan o pensamos que la mejor estrategia de conservar el planeta como conocemos es conservando diferentes áreas protegidas, parques nacionales, etc. Los ecólogos urbanos pensamos que el problema también lo tienen nuestras formas de hacer. Y ahí hay que trabajar mucho hacia adentro de las ciudades, ¿no? En los hábitos. Residuos, agua, consumo, producción. Bien, en este bloque tenemos gente amiga que nos ayuda a preguntarte cosas. Bueno, fantástico. ¿Vamos a la primera? Vamos. Sí, la pregunta que más me interesaría realizarle, Alejandro, la pregunta puntual sería cómo poder lograr la institucionalización de las respuestas a las demandas del daño que se está produciendo al daño ambiente y como consecuencia directa de ese daño a las personas y en especial a las más pobres, a las más marginadas. Bueno, lo escuchábamos a Alejandro Bonet. Con él descubrimos juntos, no hace mucho, Laudato Si, la encíclica que escribe el Papa Francisco y que hoy al ambientalismo nos ha inspirado, nos ha dado fuerza y esperanza. El Papa es una de las personalidades que mejor ha podido explicar el momento que estamos transitando y que ha abonado la idea de reconvertir los residuos en recursos, ¿no? De eso se trata la economía circular. Y yo creo que parte de la solución está en lo que escribe el Papa y en el liderazgo del Papa como una autoridad global, ¿no?
Ahora, es verdad que si los países no establecen marcos regulatorios, no solamente para contener procesos de contaminación, sino para establecer reglas y responsabilidades, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, ¿no? La responsabilidad extendida del fabricante, ¿tá? Ajá. Es un principio internacional que llama a aquellos fabricantes de productos a hacerse cargo del final de vida de ese envase o ese embalaje cuando ya consumimos el producto. Hasta ahora es responsabilidad en Argentina de los municipios que hacen la recolección, de los usuarios que los descartan. Las empresas no participan Claro. en esa responsabilidad. Una vez que comercializan su producto, se despiden de él. Claro. En Brasil, en Uruguay, en Chile ya hay marco regulatorio de responsabilidad extendida del fabricante. Hay cosas por avanzar. Y eso entonces. hace la diferencia a la hora de diseñar las políticas públicas que tienen que resolver estas problemáticas, ¿no? Bien, la segunda consulta. ¿Qué pasa con la línea agronómica? Sabiendo los graves problemas que está trayendo, como por ejemplo cáncer, malformaciones, abortos, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con la línea agronómica que nos está tratando en el Consejo? No sé, ¿vos tenés una mirada Sí. sobre lo que dice Pablo? Sí, el Consejo Deliberante de Rafaela le pidió un informe no vinculante al instituto, que lo trabajamos con Flavia Brofoni, que es una socióloga que ha trabajado mucho este tema, y de manera neutral hemos recogido todos los antecedentes que hay respecto de este tema, en cuanto a distancias, impactos, derivas. Yo creo que el modelo de agronegocios que tiene Argentina, en términos de generación de empleo y en términos de impacto ambiental, tiene que repensarse a futuro, y eso va a generar un espacio de transición, ¿no? Particularmente con la línea agronómica, yo pienso que el entorno de las ciudades no tiene que tener contacto con la producción tal cual la conocemos, sino que tenemos que pensar en sistemas de cinturones verdes, sistemas de forestación, otro tipo de actividades que no sea tener en el límite la producción agrícola como hoy sucede en Rafaela y en otras ciudades de la Pampa húmeda, ¿no? Eso sería una forma de, en principio, alejar del contacto de las personas estos productos químicos, ¿tá? Como para utilizar sobre todo el principio de prevención. Mirá, el 50% de la bibliografía dice una cosa, el 50% dice la otra. Los que trabajamos en temas de ecología pensamos que en esos casos hay que aplicar el principio de prevención. Durante mucho tiempo, con el cambio climático también había dudas, si era de origen antrópico o era un tema de origen natural. Ahora más del 90% de los científicos piensan y sostienen y lo argumentan científicamente que es un tema antrópico, que nosotros hemos generado el cambio climático. Con este tema también hay mucha evidencia de que la biblioteca se está inclinando para un lado. Entonces, como primera medida, prevenir. ¿Y cómo? Cambiando el uso del suelo que le damos a los entornos urbanos. Porque hay algo que es muy difícil de controlar, que es la deriva de estos productos hacia las ciudades, ¿no? Claro. Entonces hay estudios que dicen que hay derivas de 4.000 metros, 2.000 metros, entonces con 500 o 200 no alcanza. Entonces hay que trabajar en conjunto con los productores para encontrar un uso diferente a esas áreas perimetrales de las ciudades. Está claro, Alejandro. La tercera consulta en este bloque. Bueno, Ale, la idea es que puedas contar qué caracteriza a Rafaela, qué la hace diferente, porque vos trabajás y conocés muchos lugares de Argentina y del mundo, para que se haya logrado implementar las políticas ambientales que tenemos hoy en día. ¿En dónde estuvieron las claves y qué caracteriza a la ciudad para esto? Bueno, vamos a contarle a la gente que vos trabajás hoy mano a mano con María Paz, digamos. Ella es la directora del instituto, del que mencionabas antes. Claro, María Paz y otro conjunto de profesionales se formaron al fragor del Rafaela Más Sustentable. Fueron los profesionales que desde la práctica, desde la teoría, estudiando el tema, se han formado y hoy conducen el instituto. Sobre la pregunta de Paz, yo creo que hay una característica que hace que Rafaela sea distinta en este tema y en otros. La cultura rafaelina, en tanto emprendedorismo, innovación, institucionalidad, en temas de desarrollo territorial, de organización del espacio urbano, lo diferencia hoy en una constelación de ciudades intermedias en el mundo.
claramente también ha hecho la diferencia en este tema de sustentabilidad. Pero no es que en esta característica solamente se destaca Rafaela en el mundo, ¿no? Si nos comparamos con otras ciudades de Argentina, en la Argentina hay unas 2.400 ciudades y comunas, ¿no? Unas 300, por ejemplo, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, tienen un relleno sanitario como el que tiene Rafaela y dispone ahí sus residuos. Más de 2.000 tienen basurales a cielo abierto. Tan solo pensar en dónde vamos de vacaciones en Argentina, probablemente estemos yendo a una ciudad donde los residuos se disponen en un basural a cielo abierto. Es cierto. Y de esas 300, solamente 20 o 25 tienen sistemas activos de gestión integral de residuos con inclusión, ¿tá? Y solamente 2 o 3 hacen lo mismo que Rafaela. Wow. Entonces, estamos en un podio. Estamos en un club, por ejemplo, en materia de residuos, que es un club que implica para el gobierno local y para las instituciones el trabajo mancomunado en estos últimos 15 o 20 años. Esto siempre decimos, no es producto de una gestión, pero claramente ha habido un liderazgo del sector público en este tema que ha permitido hoy tener los resultados que tenemos. Hay muchos desafíos, hay muchos errores sobre el cual otras ciudades pueden aprender, nos hemos equivocado mucho, pero es verdad que hoy a seguir haciendo lo mismo, como dice Luis Castellano, es retroceder. Hay que seguir tomando riesgos, como estamos tomando, no sé, por ejemplo, con la política del fomento al uso del bioplástico, que es un tema de frontera, hoy en la bolsa del supermercado, pero mañana puede ser que el bioplástico permita construir vasos, platos, cubiertos, materiales de autopartes. Digo, está cambiando también la economía con estas nuevas tendencias de biotecnologías, nanotecnologías que están incidiendo en nuestros patrones de fabricación y consumo, ¿no? Muy clara la respuesta, hay que abrir la mente todo el tiempo. Totalmente. Bien, terminamos aquí este segundo bloque, Alejandro. Gracias por estar, ¿estás bien? Totalmente. De acuerdo. Con ustedes nos reencontramos en un par de minutos aquí en Next TV con la última pregunta. Eso te avisamos, Alejandro, dentro de un ratito vas a conocer quién te hace la última pregunta para justificar el nombre de este programa. Okay. No sabemos quién es. Bien, a la pausa.